I always thought that this place was the one place I'd feel at home. I've tried to work. Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una buena noticia, porque ya tenemos Face Fusion 2.5.2 en Google Colab y completamente disponible para todos nosotros. Antes de empezar, quiero decirles que este cuaderno es totalmente funcional hasta el día de hoy. Si estás viendo este vídeo en el futuro, tal vez ya no esté vigente, así que ten eso mucho en cuenta. Pero comencemos de una vez a instalarlo. Les dejaré el enlace de este cuaderno en la descripción del vídeo como siempre. Y para empezar, antes deberán iniciar sesión con su cuenta de Google. Posteriormente presionan en conectar. Pero antes deberán ir a entorno de ejecución. Luego ir a cambiar tipo de entorno y asegurarse de que estén utilizando la T4 GPU. Así también asegurarse de que están con la Python 3. Y presionan en guardar. Ahora lo que tienen que hacer es ejecutar la primera celda y esperar unos cuantos minutos. Bueno, eso tomó 5 minutos, pero ya está listo. Ahora ejecutamos la segunda celda y nuevamente esperamos unos cuantos minutos. Y por fin tendrán sus dos enlaces. Obviamente van a ingresar al que dice Gradio Live, porque la interfaz estará en Gradio. Así que dan clic en este enlace y como ven estamos aquí, funcional hasta el día de hoy. Pero si tienen algún problema y por alguna razón no les aparecen los enlaces, tienen que hacer lo siguiente. Lo que van a hacer es parar la ejecución de esta celda y van a dirigirse a la última celda que tienen aquí, la que dice Run with Local Tunnel, y la ejecutan. Y también tendrán que esperar unos cuantos segundos. Aquí se les va a aparecer estos dos enlaces, pero como ven aquí tenemos un pequeño error. No se encuentra el módulo llamado Colorama, pero no se preocupen. Lo que van a hacer ahora es parar la ejecución de esta celda también. Y se dirigen a este pequeño código que ven aquí, el cual dice pip install Colorama, y lo ejecutan. Como ven, ya está instalado. Ahora volvemos a nuestra celda anterior, la que dice Run with Local Tunnel, y la ejecutan nuevamente. Y ahora sí tenemos nuestros dos enlaces. Los que saben qué es el tunneling sabrán que es mucho más seguro trabajar con esta opción. Así que lo que tienen que hacer es ingresar a este enlace que tienen aquí. Y como ven tenemos nuestra interfaz de Face Fusion 2.5.2. A partir de aquí ya todo es más sencillo. Tenemos el cambiador de rostros, también tenemos la colorización de nuestros fotogramas y otras opciones más. E incluso tenemos la sincronización de los labios. Pero en esta ocasión simplemente vamos a probar el cambiador de rostros y el Face Enhancer. En cuanto al modelo del Face Enhancer tenemos todos estos. Yo me voy a quedar con el GAN 1.4. Y para el cambiador de rostros también tenemos estos otros modelos, que también me voy a quedar con el que ya estaba seleccionado. Aquí seleccionamos CUDA, para de esta forma utilizar toda la capacidad que nos brinda Google Colab. Sin embargo, si lo desean así, también pueden trabajar solamente con la CPU. Y bueno, eso es todo. Ahora, ¿qué tal si lo probamos para ver si funciona de verdad? Esta vez vamos a probar con este vídeo que tenemos aquí. Seguramente que muchos de ustedes ya reconocen esta escena de esta película. Ahora lo que tenemos que hacer es subir nuestro rostro. ¿Qué les parece este rostro? Aquí lo tenemos. Y como ven ya se generó una previsualización de cómo se verá nuestro deepfake. Y verán que aquí abajo podemos seleccionar los diferentes rostros que hay en nuestro vídeo. Obviamente de esta persona que está aquí atrás y del personaje principal. Obviamente nosotros vamos a trabajar con el rostro del personaje principal. Y bueno, eso es todo. Ahora presionamos en Start. Y para asegurarse de que todo está funcionando perfectamente, vuelven al cuaderno de Colab y se aseguran de que el proceso haya comenzado. Esto significa que su vídeo se está procesando y a cada fotograma se le está aplicando este deepfake. Así que ahora simplemente nos toca esperar.
Y después de unos cuantos minutos tenemos nuestro resultado. Para serles totalmente sincero, esto se ha demorado más de lo que quisiera. Así que para la próxima vamos a utilizar CUDA. Pero en fin, tenemos nuestro vídeo y este es el resultado. Y bien, ¿qué les parece? Aquí tienen una pequeña comparación entre ambos. Si están satisfechos con el resultado, siempre lo pueden descargar presionando en Download. Ahora probemos con otro vídeo. Esto lo borramos y esto también. Ahora vamos a trabajar con este rostro y con este vídeo. Y como ya es costumbre, seguramente tenemos una previsualización. Y sí, aquí lo tenemos. Todo parece correcto, así que presionamos en Start. Y tenemos nuestro resultado. I always thought that this place was the one place I'd feel at home. I've tried to work at other jobs and I can't. Y bien, ¿qué les parece? Tengan en cuenta de que todo va a ir más rápido mientras su vídeo no pese demasiado. En este caso solo tiene unos 6,7 megabytes. Obviamente no tienen que exagerar con vídeos demasiado largos. Pero en fin, ya ven que sí funciona hasta el día de hoy. Y otra vez les vuelvo a repetir, si están viendo esto en el futuro, tal vez este cuaderno ya no esté funcional. Pero de todas formas díganme en los comentarios si funciona o no. Y así llegamos al final de este vídeo. Si les gustó, por favor dejen su like y suscríbanse al canal. Cuídense mucho y hasta la próxima. I always thought that this place was the one place I'd feel at home. I've tried to work